Era una madrugada silenciosa en Zacatecas, cuando Miguel Ángel Orozco Méndez, ya con 72 años, miró al cielo estrellado y se preguntó en qué momento su vida se había transformado en una pesadilla. Durante más de 2 décadas había cruzado desiertos, enfrentado hambre y humillaciones en Estados Unidos, siempre con un único propósito: darles a su esposa Rosa y a sus hijos el futuro que él nunca tuvo. Trabajaba hasta que sus manos sangraban, enviando cada dólar, sin guardar nada para sí mismo. Pero ahora, sentado solo en una plaza fría, comiendo un trozo de pan duro, todo parecía haber sido en vano. La misma mujer a la que sostuvo con sudor y casi con la vida, lo había denunciado a inmigración, gritando delante de extraños que él era solo un intruso. Miguel fue deportado como si fuera un criminal, humillado y abandonado. Aún así, ella no sabía una cosa: él había guardado un secreto que podría cambiarlo todo. El sonido que rasgó el silencio de la madrugada de Houston no fue un trueno, sino algo mucho más personal y destructivo. 3 golpes secos, duros, en la puerta de madera del pequeño apartamento. Eran golpes con la autoridad de quien no espera ser invitado, de quien viene a tomar, no a pedir. Miguel Ángel Orozco Méndez, un hombre de 72 años cuyo rostro era un mapa de décadas de sol y preocupación, se sentó en el borde de la cama. El corazón, un viejo tambor cansado, martilleaba contra sus costillas con la furia de una tormenta. A su lado, en la oscuridad, su esposa Rosa no se movió. Su silencio era más frío que el aire acondicionado que zumbaba en el rincón de la habitación. Antes de que podamos desvelar qué se esconde detrás de esa puerta y del silencio helado que llena la habitación, permíteme una breve invitación. Si crees que toda historia de sacrificio merece ser escuchada y que la búsqueda de la verdad es una de las travesías más poderosas que existen, considera suscribirte a nuestro canal. Cada suscripción es un voto de confianza, una forma de garantizar que voces como la de Miguel no se pierdan en el olvido. Agradecemos inmensamente tu apoyo. Ahora, volvamos a aquella madrugada que lo cambiaría todo. Los golpes sonaron de nuevo, más fuertes, impacientes. ¡Agentes de inmigración! ¡Abran la puerta! Una voz en inglés, metálica y sin emoción, atravesó la madera. Miguel miró a Rosa. El rostro de ella, que un día fue su refugio, era una máscara de indiferencia en la penumbra. Vio el contorno de sus labios curvarse en una sonrisa mínima, casi imperceptible, un gesto que lo apuñaló más profundo que cualquier cuchilla. «Rosa, ¿qué está pasando?», susurró, la voz temblorosa, cargada con el peso de 22 años de preguntas no formuladas. Ella no respondió. En lugar de eso, se giró hacia la pared, ofreciéndole la espalda como un muro final e infranqueable. La puerta se estremeció bajo el impacto de un ariete. Miguel se encogió, el instinto de protección de un animal acorralado. Hombres uniformados, con chalecos y rostros severos, inundaron el pequeño espacio. Las linternas danzaron por las paredes, capturando el polvo en el aire, los muebles modestos, la vida simple que él creía haber construido. Uno de los haces de luz se posó en su rostro, cegándolo momentáneamente. «¿Cuál es su nombre?» «Miguel Ángel Orozco Méndez», respondió en español, el inglés evaporándose de su mente bajo el terror. Y entonces, desde la habitación, la voz de Rosa sonó, clara, firme y en un inglés sorprendentemente pulido, una voz que apenas reconoció. «Oficial, gracias a Dios que llegaron. Ese hombre invadió mi casa. No lo conozco. Por favor, sáquenlo de aquí». El mundo de Miguel se deshizo. El aire fue succionado de sus pulmones. Las palabras de ella no eran solo una mentira, eran una aniquilación. 22 años de sudor, de soledad, de nostalgia, de cada dólar enviado, de cada noche mal dormida, todo se convirtió en humo ante esa frase. Miró a los agentes, a sus ojos que no veían a un hombre, sino un problema a resolver. Intentó hablar, explicar,
pero solo un sonido ronco escapó de su garganta. Un agente agarró sus brazos, torciéndolos hacia atrás con una eficiencia practicada. El metal frío de las esposas mordió sus muñecas arrugadas. Mientras lo arrastraban hacia afuera, pasando por la puerta ahora rota, vio el rostro de Rosa por última vez esa noche. Ella estaba de pie en el umbral de la habitación, envuelta en su bata de seda. Una bata que él había pagado. Sus ojos, secos y duros, se encontraron con los de él, y con un susurro que solo él pudo oír, pronunció la sentencia final. Ahora se acaba esta vergüenza de viejo ilegal. La humillación fue completa. Los vecinos, despertados por el ruido, se asomaban desde sus puertas y ventanas. Veían a Miguel, el jardinero callado, que siempre los saludaba con un «buenos días», siendo llevado como un criminal. Ya no era un vecino, un hombre, era un espectáculo. Y mientras lo empujaban al asiento trasero de la patrulla, lo único en lo que podía pensar era en el calor del desierto, tantos años atrás, y en cómo, de alguna manera, aquella primera travesía había sido menos cruel que esta. Para entender la profundidad de la herida abierta aquella madrugada en Houston, es necesario retroceder en el tiempo, a una tierra de polvo rojo y cielo infinito. Zacatecas, México. Allí, mucho antes de que las esposas helaran sus muñecas, Miguel Ángel Orozco Méndez era un joven cuyas manos no conocían el cansancio, solo la tierra. Nació en un mundo de extrema pobreza, donde la dignidad era un lujo medido en sacos de maíz y frijoles. Hijo de campesino, aprendió desde niño el idioma del sol, de la sequía y de la esperanza terca que brota incluso en el suelo más árido. Su padre, un hombre de pocas palabras y espalda encorvada por el trabajo, le enseñó que la única herencia que podía dejarle era la fuerza en los brazos y la honestidad en el corazón. Miguel creció ayudando en el campo, con los pies descalzos, sintiendo el pulso de la tierra. Observaba a los pájaros volar hacia el norte y soñaba. No soñaba con riquezas o palacios, sino con algo mucho más fundamental, una vida donde sus hijos no tuvieran que elegir entre un cuaderno para la escuela y un plato de comida en la mesa. Fue en ese escenario de carencias que conoció a Rosa. Ella era la hija del dueño de la pequeña tienda del pueblo, una joven con ojos brillantes y una sonrisa que prometía primaveras. Para Miguel, ella era la encarnación misma de la esperanza. Cuando se casaron en una ceremonia humilde en la pequeña iglesia de adobe, él le hizo una promesa. Sosteniendo sus manos suaves entre las suyas, callosas y sucias de tierra, juró que trabajaría hasta el último de sus días para que ella y los hijos que tuvieran nunca conocieran el hambre que él había conocido. Los hijos llegaron, primero Santiago, luego Sofía. Eran la luz de su vida. Verlos crecer sanos, con los rostros redondos y las risas fáciles, solidificó su determinación. Pero la tierra de Zacatecas era ingrata. Las cosechas apenas daban para el sustento y el futuro parecía una repetición infinita del presente. El sueño de darles una educación, una casa segura, una vida digna, parecía cada vez más lejano. Fue entonces cuando el susurro del norte se convirtió en un grito en su mente. Los hombres que regresaban de América, aunque fuera por poco tiempo, traían dólares en el bolsillo, ropa nueva e historias de una tierra donde el trabajo duro era recompensado. La decisión fue la más difícil de su vida. Dejar atrás todo lo que amaba, su esposa, sus hijos pequeños, su tierra, era como arrancarse una parte de sí mismo. La noche de la despedida, abrazó a Santiago y a Sofía mientras dormían, inhalando el olor infantil de sus cabellos, tratando de memorizar cada detalle de sus rostros serenos. Besó a Rosa, que lloraba en silencio. «Es por ustedes», repetía con la voz quebrada. «Regresaré pronto».
Voy a construir un futuro para nosotros. Con 30 años, Miguel se convirtió en uno de tantos hombres sombra que se preparan para cruzar la frontera. En su mochila, solo lo esencial: 2 botellas de agua, algunos panes duros y una foto gastada de su familia. No llevaba nada de valor material, pero cargaba con el peso abrumador de una promesa y la frágil esperanza de un futuro mejor. Miró hacia atrás una última vez, a las luces lejanas de su pueblo, y se giró hacia la oscuridad del desierto. El desierto de Arizona no es un lugar para hombres. Es un lugar que deshace a los hombres. Es un horno bajo un cielo indiferente, un vasto océano de arena y cactus, donde la vida y la muerte danzan bajo el sol abrasador. Para Miguel, cada paso era un acto de fe y una prueba de resistencia. El sol golpeaba su nuca como un martillo, el aire caliente quemaba sus pulmones con cada respiración. El agua, su bien más preciado, se consumía en sorbos medidos, cada gota un tesoro. El grupo con el que viajaba se dispersó rápidamente. El coyote, un hombre con ojos de depredador, había tomado el dinero y señalado una montaña lejana. «América está allá», había dicho, antes de desaparecer en el polvo. Ahora era cada uno por su cuenta. Miguel caminaba, guiado por las estrellas de noche y por la sombra inconstante de las formaciones rocosas durante el día. La soledad era una compañera constante, un silencio roto solo por el viento y el sonido de sus propios pasos arrastrados. Al segundo día, el agua se acabó. La sed se convirtió en una tortura física, una lija en su garganta, una fiebre en su cerebro. Sus labios se agrietaron y sangraron. Empezó a ver cosas, oasis que se deshacían en espejismos, el rostro de Rosa llamándolo en la distancia. Su cuerpo, acostumbrado al trabajo duro, comenzó a ceder. La insolación lo golpeó con la fuerza de un mazazo. El mundo giró, los colores se mezclaron en una mancha informe y se desplomó en la arena caliente. No supo por cuánto tiempo estuvo allí, inconsciente. Despertó con un dolor agudo y punzante en la pierna. Miró hacia abajo y vio la marca de la picadura, la piel a su alrededor ya hinchada y oscura. Un escorpión. El veneno comenzó a extenderse, una quemazón que subía por su vena. La desesperación lo envolvió como un sudario. «Es el fin», pensó. «Moriré aquí, un cuerpo anónimo que el desierto reclamará». Cerró los ojos, listo para rendirse. Pero entonces, en medio de la niebla de dolor y fiebre, vio a sus hijos. El rostro de Santiago, con sus ojos serios y curiosos. La sonrisa de Sofía, con la ventanita de un diente de leche que se le había caído la semana anterior. No eran un espejismo, eran un ancla. La promesa que les había hecho resonó en su mente, más poderosa que el veneno, más fuerte que el sol. «No puedo morir aquí, no puedo». Y con una fuerza que no sabía que poseía, Miguel rasgó un trozo de su camisa y lo ató firmemente por encima de la picadura, intentando frenar el veneno. Usando las manos y las rodillas, comenzó a arrastrarse. Cada movimiento era una agonía. Ya no pensaba en la distancia, solo en el siguiente metro, en la siguiente roca. Hablaba con sus hijos en voz alta, contándoles sobre el futuro que tendrían. La casa grande con un jardín, los libros que les compraría, la universidad. La promesa se convirtió en un mantra, un motor que impulsaba su cuerpo roto. Fue así como una patrulla fronteriza lo encontró. Delirante, deshidratado, al borde de la muerte, pero aún moviéndose hacia el norte. Lo habrían deportado de inmediato, pero su estado era tan grave que lo llevaron a un pequeño hospital. Sobrevivió. La picadura del escorpión dejó una cicatriz permanente, un recordatorio constante del precio de su viaje. Tan pronto como le dieron el alta, con el cuerpo aún débil, pero el espíritu inquebrantable, se escapó y se mezcló con las sombras de las ciudades americanas. La primera parte de su prueba había terminado. La segunda, una travesía de 22 años de sacrificio, apenas comenzaba. Houston lo recibió con una indiferencia brutal.
No había carteles de bienvenida. Solo el rugido del tráfico, el brillo de los rascacielos que parecían perforar un cielo que no reconocía y la soledad abrumadora de ser invisible en medio de millones. Miguel no hablaba el idioma, no conocía a nadie y no tenía nada más que la ropa que llevaba puesta y la cicatriz en su pierna. Su primer trabajo fue como lavaplatos en la cocina de un restaurante mexicano. El calor era infernal. El vapor grasiento se le pegaba a la piel y el ruido era ensordecedor. Durante 12, a veces 14 horas al día, permanecía frente a un fregadero industrial, con las manos sumergidas en agua caliente y jabón, fregando ollas y platos sin parar. Al final de la primera semana, la piel de sus manos estaba en carne viva, con ampollas que reventaban y sangraban. Las envolvía en trapos por la noche, pero el dolor era un compañero constante. Todo su sueldo, pagado en efectivo al final de cada día, iba a una pequeña caja de zapatos que guardaba bajo un colchón infestado de chinches en una habitación que compartía con otros 5 hombres. Esa habitación era un microcosmos de la vida de los indocumentados. Olía a sudor, a desesperación y a comida barata calentada en una hornilla eléctrica. Dormía poco, con el cuerpo adolorido, los sueños poblados por la nostalgia de su hogar, pero todo sacrificio tenía un propósito. El día más feliz del mes era cuando iba a la agencia de Western Union. Con las manos temblorosas de cansancio y emoción, llenaba el formulario, enviando casi todo lo que había ganado a Zacatecas. La primera vez que llamó a Rosa para avisarle que el dinero estaba en camino, la alegría en su voz fue como un bálsamo para su alma cansada. Miguel, gracias a Dios, los niños necesitaban zapatos nuevos, la despensa estaba casi vacía, decía ella con la voz quebrada. Te extrañamos tanto. Todos los días preguntan por ti. Esas palabras eran su combustible. Imaginaba los zapatos nuevos en los pies de Santiago, la comida en la mesa, el alivio en el rostro de Rosa, y el dolor en sus manos parecía disminuir. Se aferraba a esos momentos, a esas conversaciones telefónicas que lo conectaban con la vida que había dejado atrás. Después de la cocina vinieron otros trabajos, todos igualmente duros. Cargó sacos de cemento en obras de construcción de madrugada, el polvo irritando sus ojos y pulmones. Trabajó como jardinero bajo el sol inclemente de Texas, podando el césped de jardines exuberantes de casas que nunca podría soñar con tener. Limpió oficinas durante la noche, un fantasma silencioso en los pasillos vacíos de los edificios corporativos. Vivía en un estado de negación permanente de sí mismo. La carne era un lujo que no se permitía. Comía arroz y frijoles día tras día. La ropa nueva era un desperdicio. Usaba los mismos pantalones y camisas hasta que se deshacían, remendándolos con aguja e hilo. Fiestas, cine, un simple refresco frío, todo eso pertenecía a otro mundo, un mundo del que él no formaba parte. Su único enfoque, su única razón de ser, era esa transferencia mensual. Era una máquina de trabajar y enviar dinero, un conducto a través del cual los sueños de su familia podían fluir. Y por un tiempo, pareció que el sacrificio valía la pena. En las fotos que Rosa le enviaba, veía a sus hijos crecer, sonriendo, vestidos con buena ropa, veía los primeros ladrillos de la casa que estaban construyendo. Era un fantasma en Houston, pero en Zacatecas era el arquitecto de un sueño. Apenas sabía que los cimientos de ese sueño se estaban construyendo sobre las arenas movedizas del olvido. Los años pasaron como las estaciones de Texas, largos y calurosos veranos de trabajo ininterrumpido, seguidos de inviernos cortos y fríos, pasados en habitaciones mal calentadas. La vida de Miguel se solidificó en una rutina inmutable. Levantarse antes del amanecer, trabajar hasta el agotamiento, comer lo mínimo posible, dormir y repetir. Envejecía en suelo extranjero. Arrugas más profundas surcaban su rostro.
Su cabello se volvió canoso y los dolores de espalda se convirtieron en una presencia constante. Mientras su cuerpo se desgastaba en Houston, en Zacatecas, el fruto de su sacrificio florecía de manera espectacular. El dinero que enviaba religiosamente cada centavo sudado transformó la realidad de su familia. Primero, Rosa compró un terreno, luego otro al lado del primero. Las conversaciones telefónicas de esa época estaban llenas de emoción. «Miguel, no lo vas a creer», decía Rosa con la voz vibrando de alegría. «El terreno es grande, tiene espacio para un jardín como siempre quisiste. Los niños podrán correr a sus anchas». Él sonreía al otro lado de la línea, el corazón calentándose con la imagen. Pedía detalles sobre el vecindario, sobre el sol de la mañana dando en el lugar donde estaría la cocina. Participaba en la construcción de ese sueño a distancia, a través de las descripciones de ella. Pronto, la casa comenzó a levantarse, una casa de verdad, de 2 pisos, con grandes ventanas y un tejado de tejas rojas. Era el símbolo de todo por lo que estaba luchando. En las fotos que ella enviaba, la casa crecía, ladrillo a ladrillo, como un monumento a su amor y sacrificio. Con la casa vino un coche, luego muebles nuevos. Las colegiaturas de la escuela privada de Santiago y Sofía se pagaban a tiempo. Tenían acceso a una vida que Miguel jamás podría haber soñado para sí mismo. Sentía un orgullo inmenso, cada callo en sus manos, cada gota de sudor, cada humillación silenciosa que tragaba en sus trabajos. Todo valía la pena al oír que sus hijos estaban bien, que tenían oportunidades. Sin embargo, sutilmente, casi imperceptiblemente al principio, el tono de las conversaciones comenzó a cambiar. La alegría y la gratitud en la voz de Rosa fueron siendo reemplazadas por una especie de normalidad, como si el flujo de dinero fuera una obligación, no un sacrificio. Las llamadas se hicieron más cortas, más centradas en asuntos prácticos. «Miguel, la factura de la luz vino más alta este mes. Sofía necesita una computadora nueva para la escuela. El coche necesita llantas nuevas». Las peticiones de dinero continuaban, pero las preguntas sobre él, sobre su salud, su bienestar, se volvieron raras, casi protocolarias. Él intentaba contarle sobre su día, sobre un jefe difícil o sobre el cansancio que sentía, pero sentía que ella no estaba realmente escuchando. Había una impaciencia al otro lado de la línea, un deseo de terminar la conversación lo antes posible. Empezó a sentirse menos como un esposo y padre y más como un proveedor, un cajero automático humano a miles de kilómetros de distancia. La casa en Zacatecas era sólida, pero la conexión emocional entre ellos se estaba convirtiendo en una estructura frágil, llena de grietas invisibles. La metáfora que llegaría a definir sus últimos años de sacrificio surgió durante una llamada telefónica particularmente fría. Miguel había trabajado 18 horas seguidas en una obra, reemplazando a un compañero que se había enfermado. Le dolía todo el cuerpo. Solo quería oír una palabra de consuelo, un poco de cariño. Llamó a Rosa, esperando compartir su agotamiento y quizás recibir un poco de simpatía. «Estoy tan cansado, mi amor», dijo, con la voz ronca. «Creo que nunca he trabajado tanto en un solo día». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía oír voces y risas de fondo, el sonido de un televisor. Parecía que había una fiesta, o al menos una reunión animada, en la casa que él construyó, pero en la que nunca había dormido. «¿Así?», respondió Rosa con tono distraído. «Mira, Miguel, estoy un poco ocupada ahora. Puedes depositar el dinero para la Universidad de Santiago mañana. La mensualidad vence el viernes». La frialdad de la respuesta lo golpeó en el estómago. «Sí, claro, Rosa, pero... ¿estás bien? Parece que hay gente allí». La oyó suspirar, un sonido de pura irritación. Luego, la oyó tapar el teléfono y decir algo a alguien cercano. La voz era baja,
pero el auricular captó un fragmento de frase, palabras que se clavaron en su memoria como trozos de vidrio. Es solo mi alcancía que habla, pidiendo atención. Alcancía que habla. Una hucha, una fuente inanimada de dinero que inconvenientemente tenía voz. La llamada terminó poco después. Miguel se quedó sentado en la oscuridad de su diminuta habitación con el teléfono mudo en la mano. Las palabras resonaban en su cabeza, repitiéndose sin cesar. Alcancía que habla. Era así como ella lo veía. No como el hombre que cruzó el desierto, que sangró por ellos, que renunció a todo durante 20 años. Solo un objeto, una herramienta. Esa frase marcó un punto de inflexión. La negación en la que vivía comenzó a desmoronarse. Empezó a notar otras cosas. Las videollamadas, que antes eran raras, se convirtieron en un ejercicio de humillación. Sus hijos, ahora adolescentes y luego jóvenes adultos, apenas miraban a la cámara. Santiago, estudiando ingeniería con el dinero de su padre, parecía avergonzado. Sofía, en la Universidad de Diseño, criticaba su ropa gastada, su español con acento campesino. «Papá, ¿por qué no te compras una camisa nueva?», decía ella, arrugando la nariz. No preguntaban por su vida, no querían saber de sus dolores, de su soledad. Para ellos, él era una figura lejana y abstracta, el viejo que vivía allá y pagaba las cuentas. La vergüenza de ellos era palpable. Vergüenza de su estatus de ilegal, de sus manos callosas, de su inglés chapurreado. Él era el origen incómodo de la vida cómoda que llevaban. Miguel continuó enviando el dinero. ¿Qué más podía hacer? Era la única conexión que le quedaba. Pero algo dentro de él había muerto. La alegría de proveer se había transformado en una carga amarga. Ya no era el arquitecto de un sueño compartido. Era el conserje solitario de un museo donde su propia familia lo veía como parte del mobiliario viejo y polvoriento. Hubo un tiempo en su infancia en que la voz de Miguel al teléfono era motivo de fiesta. Santiago y Sofía se peleaban por el auricular, cada uno queriendo contarle al papi lejano sobre un diente que se había caído, una buena nota en la escuela o un nuevo amigo. Las cartas que le enviaban, con dibujos de colores y letras vacilantes, eran sus tesoros más preciados. Las guardaba en una caja de zapatos, releyéndolas por la noche, hasta que los pliegues del papel se volvían suaves y gastados. Pero a medida que pasaban los años y los niños se convertían en jóvenes, el entusiasmo se transformó en formalidad y la formalidad en un silencio incómodo. Santiago, que antes contaba emocionado sobre sus partidos de fútbol, ahora respondía a las preguntas de su padre con monosílabos. «¿Cómo estuvo la clase, mi hijo?» «Bien. ¿Aprendiste algo nuevo?» «Sí. ¿Necesitas algo?» «No. Mamá se encarga de todo». La frase «mamá se encarga de todo» se convirtió en una barrera constante. Rosa se había posicionado como la única administradora de sus vidas, la figura central, mientras que Miguel quedaba relegado al papel de patrocinador anónimo. Sentía que ella los alejaba de él deliberadamente, quizás para que no hicieran preguntas difíciles, para que no sintieran el peso del sacrificio de su padre. Con Sofía, la distancia era aún más pronunciada. Estaba inmersa en su mundo de redes sociales, de amigos de la universidad, de una vida que parecía glamurosa y muy lejana a la realidad de Miguel. En las raras ocasiones en que hablaban, él sentía que estaba interrumpiendo algo más importante. «Papá, estoy en medio de un proyecto. Podemos hablar en otro momento», decía ella, la impaciencia evidente en su voz. Otro momento rara vez llegaba. Él intentaba conectar con sus intereses, preguntando sobre los cursos de ingeniería de Santiago o los proyectos de diseño de Sofía, pero sus preguntas eran recibidas con respuestas vagas y un claro desinterés. La dolorosa verdad era que no querían que él formara parte de sus mundos. No encajaba en la imagen que querían proyectar. Un padre ilegal, trabajando como albañil y jardinero en Houston, no era algo de lo que enorgullecerse entre sus amigos de clase media.
En una ocasión, un primo que también vivía en Estados Unidos le contó algo que lo hirió profundamente. Se había encontrado con Santiago en un viaje a Zacatecas y le había preguntado por Miguel. «Ah, está bien», habría respondido Santiago, cambiando de tema rápidamente. Cuando el primo insistió, preguntando cuándo había hablado con su padre por última vez, Santiago se encogió de hombros. Él siempre está ocupado. Y para ser honesto, es un poco vergonzoso. Apenas sabe hablar inglés, ¿sabes? No es como si entendiera mi vida. Vergonzoso. La palabra lo persiguió. Él, que había renunciado a su propia vida para que su hijo pudiera tener una, era una fuente de vergüenza. Se miró las manos, las cicatrices y los callos que contaban la historia de cada ladrillo de esa casa, de cada mensualidad de esa universidad. Eran las manos de un padre que amaba, pero para su hijo eran las manos de un extraño que lo avergonzaba. A partir de ese día, dejó de intentar iniciar las conversaciones, esperaba a que ellos llamaran. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, con el teléfono permaneciendo en silencio, a no ser por las llamadas de Rosa, que nunca se olvidaba de recordarle las facturas por pagar. La caja de zapatos con las cartas antiguas permaneció cerrada. Los recuerdos de aquellos niños que lo adoraban ahora parecían pertenecer a la vida de otro hombre. El hito, que debería haber sido un momento de triunfo y orgullo, se transformó en la más amarga de las decepciones. Santiago se graduaba de ingeniería civil. Ingeniero. La palabra sonaba como música en los oídos de Miguel. Un hijo ingeniero. Era la materialización de su sueño, la prueba de que cada gota de sudor, cada noche solitaria, cada privación había valido la pena. Desde que Santiago había entrado en la universidad, Miguel había alimentado la fantasía de estar presente en su graduación. Se imaginaba sentado entre el público, con el pecho henchido de orgullo, viendo a su hijo caminar por el escenario para recibir su diploma. Aplaudiría más fuerte que nadie, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Sería su momento de victoria también. Con meses de antelación empezó a planificar. Sabía que era arriesgado. Regresar a México sin papeles significaba que quizás no podría volver a Estados Unidos. Pero estaba dispuesto a correr el riesgo. Ese momento era demasiado importante. Empezó a ahorrar un poco de dinero extra, lo que significaba comer aún menos para el pasaje y para comprar un traje. Por primera vez en más de 20 años, quería comprar algo para sí mismo, para parecer presentable, para ser un padre del que su hijo pudiera enorgullecerse ese día. Cuando finalmente reunió el valor para contarle su plan a Rosa, la reacción de ella fue como un cubo de agua helada. «¿Estás loco, Miguel?», dijo ella con la voz afilada. «¿Venir aquí, ahora? Pero es la graduación de nuestro hijo, Rosa. Necesito estar allí. Es el día más importante de su vida». «Y lo vas a arruinar todo», replicó ella. «Piénsalo. ¿Cómo vas a explicar tu presencia? La gente hará preguntas. ¿Quién es ese viejo? ¿A qué se dedica? ¿Y si alguien descubre que eres ilegal? Será una vergüenza para Santiago, para todos nosotros. Él está empezando su carrera. Necesita una imagen limpia». Cada palabra era un golpe. Intentó argumentar. «Puedo decir que soy un tío, un pariente lejano». «No seas ridículo», lo cortó ella. «Además, el pasaje es caro. Ese dinero sería mucho más útil para ayudar a Santiago a montar su oficina. Eso es lo que haría un padre de verdad. Pensaría en su futuro, no en un capricho egoísta de aparecer en la foto». Egoísta. La acusación lo dejó sin aliento. El deseo de ver a su hijo graduarse era egoísmo. El dolor fue tan intenso que no pudo hablar más. Solo escuchó mientras ella continuaba enumerando los problemas, las complicaciones, las razones por las que su presencia era indeseable. Al final, le dio el golpe de gracia. El propio Santiago piensa que no es una buena idea. Está nervioso por el discurso que tiene que dar. No necesita más esta presión. No supo si era verdad o si era otra de las manipulaciones de Rosa.
Pero no importaba. El daño estaba hecho. La imagen que tenía de sí mismo, aplaudiendo entre el público, se hizo añicos. En su lugar, vio la imagen que Rosa pintó, la de un viejo inoportuno, una mancha en el día perfecto de su hijo. El día de la graduación, Miguel no fue a trabajar. Se quedó en su habitación, mirando a la pared. Imaginó la ceremonia, los discursos, el momento en que se llamó el nombre Santiago Orozco. Intentó sentir orgullo, pero todo lo que sentía era un vacío profundo, una tristeza tan vasta como el desierto que una vez cruzó. Ese día no era un padre celebrando el éxito de su hijo. Era un fantasma rondando una fiesta a la que no había sido invitado. A medida que la distancia emocional entre Miguel y su familia se profundizaba, un nuevo nombre comenzó a aparecer con frecuencia en las conversaciones de Rosa: Eduardo. Al principio se mencionaba de manera casual. Eduardo, un amigo, me ayudó a resolver un problema con el ayuntamiento. Eduardo, que sabe de coches, le echó un vistazo al motor. Eduardo me llevó hoy, porque tenía muchas compras. Miguel, en su ingenuidad y en su negativa a creer lo peor, no le dio mucha importancia. Se imaginó que era un vecino servicial, quizás el marido de una de las amigas de Rosa. Zacatecas era una ciudad donde la gente todavía se ayudaba. Incluso se sintió un poco agradecido de que hubiera alguien cerca para ayudar a su esposa en las pequeñas cosas que él, desde lejos, no podía hacer. Sin embargo, la presencia de Eduardo en el relato de la vida de Rosa se hizo cada vez más constante. No era solo un vecino, parecía estar involucrado en todos los aspectos de la vida familiar. Eduardo nos llevó a cenar para celebrar las notas de Sofía. Eduardo está ayudando a Santiago con contactos para su primer trabajo. Fuimos a la playa el fin de semana. Eduardo condujo. La palabra nosotros comenzó a incluir a Eduardo de forma natural, mientras que Miguel se convertía cada vez más en un tú lejano. La gratitud inicial de Miguel comenzó a transformarse en una molestia, una punzada de celos que intentaba reprimir. ¿Quién era ese hombre que cenaba con su familia, aconsejaba a su hijo, llevaba a su esposa e hija a la playa? ¿Quién era ese hombre que estaba viviendo la vida que él debería estar viviendo? Intentó preguntarle a Rosa de forma sutil. Ese amigo tuyo, Eduardo, parece ser una buena persona. ¿A qué se dedica? Ah, es un hombre de negocios, respondió Rosa, evasiva. Muy respetado en la ciudad. Nos ha ayudado mucho. Deberías estar agradecido. La sugerencia de que debería estar agradecido de que otro hombre ocupara su lugar era una píldora amarga de tragar. En una rara videollamada con Sofía, vio a un hombre de mediana edad, bien vestido y con una sonrisa de confianza, pasar por detrás. El hombre puso una mano en el hombro de Rosa de una manera familiar, íntima, antes de salir del encuadre de la cámara. ¿Quién era ese, mi hija?, preguntó Miguel, con el corazón acelerado. Sofía miró hacia un lado, incómoda. Nadie, papá. Es solo Eduardo, un amigo de mamá. Vino a traer unos papeles. La vacilación de ella, el desvío de la mirada, le dijeron a Miguel más que 1000 palabras. Una sospecha fría y terrible comenzó a formarse en su mente. No era solo un amigo, era algo más. Pero, ¿qué podía hacer a miles de kilómetros de distancia? Enfrentar a Rosa por teléfono. Ella lo negaría todo, lo llamaría loco, celoso. No tenía pruebas, solo un mal presentimiento, un nudo en el estómago que no se deshacía. Empezó a mirar las fotos que Rosa publicaba en sus redes sociales, algo que rara vez hacía, ya que le dolía demasiado ver la vida en la que no participaba. Y allí estaba Eduardo, en fiestas de cumpleaños, en almuerzos de domingo, en viajes, siempre al lado de Rosa, sonriendo a la cámara como si fuera parte de la familia. En una foto estaba con el brazo alrededor de Santiago, ambos sosteniendo un vaso de cerveza, como padre e hijo. Esa imagen fue la gota que colmó el vaso.
Miguel sintió una rabia impotente, una furia que no tenía a dónde ir. El hombre de la foto no solo estaba ocupando su lugar en la mesa, estaba robando su identidad, su papel de padre, de esposo, de patriarca. Y su familia, la misma familia por la que sacrificaba su vida, parecía estar permitiendo, incluso celebrando, esa usurpación. La desconfianza, una vez plantada, crece como la mala hierba, ahogando todo a su alrededor. La imagen de Eduardo con su hijo, el tono frío de Rosa, el silencio de sus hijos, todo se fusionó en un miedo profundo y paralizante en la mente de Miguel. Se sentía como un hombre en un barco a la deriva, viendo la tierra firme de su familia desaparecer en el horizonte. Y fue en ese estado de soledad y creciente ansiedad que comenzó a hacer algo que nunca había hecho antes. Su motivación inicial no era la venganza, sino la autopreservación. Un miedo primordial de que, un día, todo lo que había construido le fuera arrebatado. Pensó, ¿y si me pasa algo? ¿Y si Rosa dice que nunca ayudé? La idea era absurda, pero el miedo no es racional. Necesitaba pruebas de su existencia, de su sacrificio. Entonces empezó a guardar todo. Cada vez que iba a Western Union o al banco a enviar dinero, pedía una copia extra del recibo. En lugar de tirar los comprobantes viejos que guardaba arrugados en la cartera, comenzó a alisarlos y a guardarlos cuidadosamente. Fue a agencias donde había enviado dinero años antes y con paciencia y perseverancia pidió registros de transacciones pasadas. Muchos empleados lo miraban con extrañeza, pero él insistía, inventando historias sobre necesitar los registros para impuestos o para un proceso de regularización que nunca existió. Compró una carpeta de plástico azul, de esas baratas, y comenzó a organizar los papeles por fecha. Cada recibo era un testimonio silencioso. $500. 15 de marzo de 2002, $700, 10 de abril de 2008, $1,200, 20 de diciembre de 2015. Eran más que números, eran semanas de trabajo de sol a sol, eran comidas saltadas, eran horas de sueño perdidas, eran trozos de su vida, convertidos en papel. Su paranoia, o quizás su premonición, lo llevó más allá. Empezó a pedirle a Rosa copias de los documentos importantes. «Rosa, necesito una copia de la escritura del terreno para mis archivos», decía, intentando sonar casual. «¿Para qué?», preguntaba ella, desconfiada. «Solo para tenerla, para mi tranquilidad. Es bueno tener copias de todo». A regañadientes, ella se las enviaba. Copias de las escrituras de los 2 terrenos, del plano de la casa, de los documentos del coche. Las guardaba en la misma carpeta azul, que se volvía cada vez más gruesa. La carpeta se convirtió en su única confidente, la depositaria de su secreto y de sus miedos. La escondía bajo una tabla suelta del suelo de su pequeña habitación, un tesoro de dolor y sacrificio. Este proceso de recopilación de pruebas duró años. Era un ritual oscuro y solitario. Mientras organizaba los papeles, revivía su viaje. Cada recibo traía a la mente un recuerdo. El dolor en las manos de la época en que lavaba platos, el olor a asfalto caliente de un trabajo de verano, la soledad de una Navidad pasada trabajando. La carpeta no solo contenía documentos, contenía la esencia de sus 22 años en Estados Unidos. No sabía exactamente para qué estaba guardando todo aquello. Quizás, en su mente, esperaba poder mostrarles algún día a sus hijos: «Miren, esto es lo que hice por ustedes». Quizás era solo una red de seguridad contra un futuro incierto que sentía que se avecinaba. No tenía un plan, solo un instinto. El instinto de un hombre que siente el suelo temblar bajo sus pies y empieza a recoger las pocas cosas de valor que posee, con la esperanza de salvar algo de los escombros. La carpeta azul era su bote salvavidas, en un mar de traición que se avecinaba. La madrugada de los golpes en la puerta,
que abrió nuestra historia, ahora puede verse en su totalidad, no como un evento súbito, sino como el acto final de una obra que se había estado ensayando durante años. Cuando los agentes de inmigración derribaron la puerta, no solo estaban irrumpiendo en un apartamento, estaban rompiendo los últimos vestigios de la identidad de Miguel. Al ser esposado, no sintió solo el frío del metal, sino el peso de cada mentira, de cada llamada no devuelta, de cada desprecio silencioso. El rostro de Rosa, impasible y cruel, no era el de una extraña. Era el rostro de la mujer a la que había amado, la madre de sus hijos, la guardiana de sus sueños y ahora su verdugo. La frase de ella, «Ese hombre invadió mi casa, ni siquiera lo conozco», fue la herramienta de la anulación. Con esas palabras, no solo lo entregó a las autoridades, lo borró. Borró 22 años de historia compartida. Borró al joven que le había prometido el mundo en una pequeña iglesia de adobe. Borró al padre que cantaba para que sus hijos se durmieran. Borró al trabajador incansable cuyas manos financiaron cada ladrillo de esa casa, cada diploma en la pared. En ese momento, a los ojos de la ley y del mundo, Miguel Ángel Orozco Méndez dejó de existir. En su lugar, solo había un intruso anónimo, un ilegal sin nombre y sin historia. Mientras lo arrastraban por el pasillo del edificio, la humillación era multifacética. Estaba la vergüenza pública, bajo las miradas curiosas y asustadas de los vecinos. Personas con las que intercambiaba saludos y sonrisas tímidas ahora lo veían como una amenaza, un criminal. Su pequeña y frágil rutina de dignidad fue pulverizada. Pero el dolor más profundo era el personal. Era la traición en su forma más pura y devastadora. Pensó en los sacrificios. Pensó en el escorpión en el desierto, en las manos sangrantes, en las navidades solitarias, en la graduación que no pudo ver. Todo había sido una inversión en un futuro que, ahora se daba cuenta, nunca lo incluyó. No era un socio, un pilar de la familia. Era un recurso, y ahora que el recurso ya no era necesario, o quizás se estaba convirtiendo en un inconveniente, estaba siendo desechado. El susurro final de Rosa, «Ahora se acaba esta vergüenza de viejo ilegal», fue la confirmación. No se trataba de miedo o seguridad, se trataba de vergüenza. Ella se avergonzaba de él, sus hijos se avergonzaban de él. La vida cómoda que él les proporcionó los elevó a un estatus social donde un padre como él era una carga, una reliquia embarazosa de un pasado pobre que querían olvidar. Dentro de la patrulla, viendo las luces de Houston pasar borrosas por la ventanilla, Miguel no sintió rabia, todavía no. La rabia vendría después. En ese momento sintió un vacío abrumador, una sensación de irrealidad. Era como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. El hombre esposado en el asiento trasero no podía ser él. El hombre que lo había dado todo no podía terminar así. Pero la presión de las esposas en sus muñecas y el silencio de los agentes a su lado eran terriblemente reales. El viaje que comenzó con una promesa en el corazón de Zacatecas estaba terminando con una traición en el corazón de Texas. Estaba siendo deportado no solo de un país, sino de su propia vida. El avión de deportación lo dejó en la Ciudad de México. Desde allí tomó un autobús a Zacatecas, un viaje de 8 horas a través de paisajes que antes eran familiares, pero que ahora parecían extraños. Estaba de vuelta en su tierra, pero no se sentía en casa. No tenía ni un centavo en el bolsillo. Vestía la misma ropa que llevaba la noche de la redada y cargaba una bolsa de plástico con las pocas pertenencias que le dieron en el centro de detención. Cuando el autobús finalmente se detuvo en la terminal de Zacatecas, bajó y respiró el aire seco y polvoriento de su juventud. El cielo era del mismo azul intenso que recordaba, pero la ciudad había cambiado. Había más coches, edificios nuevos, tiendas que no reconocía. Caminó por las calles como un fantasma,
un extraño en su propia ciudad natal. Su primer instinto fue ir a su casa, la casa de 2 pisos con tejas rojas, el monumento a su sacrificio. Caminó hasta el barrio de lujo donde se erigía, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y una tonta esperanza. Quizás todo había sido una pesadilla. Quizás Rosa se arrepentiría. Se detuvo frente a la puerta de hierro forjado. El jardín, que solo conocía por fotos, estaba bien cuidado. El coche del año estaba aparcado en la entrada. Tocó el timbre. Esperó lo que pareció una eternidad. Finalmente, la puerta se abrió y apareció Sofía. Por un segundo, vio un destello de sorpresa en su rostro, pero fue rápidamente reemplazado por una máscara de frialdad. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó ella con la voz sin emoción. «Hija mía», comenzó él, con la voz quebrada. Me han deportado. No tengo a dónde ir». «No puedes quedarte aquí», dijo ella, sin abrir la puerta. «Mamá dijo que nos abandonaste hace años, que te buscaste otra familia allá. Dijo que no quiere volver a verte». La mentira era tan audaz, tan completa, que Miguel se quedó sin palabras. Rosa no solo lo había desechado, había reescrito la historia, pintándolo como el villano. Él era el padre que los abandonó, no el padre que fue traicionado. «Pero eso no es verdad, Sofía. Nunca los abandoné. Envié dinero todos los meses, durante 22 años», protestó, la voz ganando un tono de desesperación. «Vete», dijo ella, sus ojos desviándose de los de él. «Estás montando una escena». Le cerró la puerta en la cara. El clic de la cerradura fue el sonido más definitivo que jamás había oído. Desolado, se alejó. La noticia de su llegada se extendió rápidamente por el vecindario, pero la historia que se extendió no era la suya. Era la de Rosa, la historia del marido ingrato que regresó después de años de abandono, probablemente para pedir dinero. La gente que lo vio crecer, que conoció a su padre, ahora lo miraba con desprecio. Los susurros lo seguían por las calles. «Míralo, el fracasado. Regresó con una mano delante y otra detrás». Esa noche, y las muchas noches que siguieron, Miguel Ángel Orozco Méndez, el hombre que construyó una casa de 2 pisos, durmió en un banco de la plaza. Se cubría con periódicos viejos para protegerse del frío de la noche. Durante el día deambulaba por la ciudad, hambriento e invisible. Sobrevivía de la caridad de un panadero que a veces le daba el pan duro del día anterior y del agua de una fuente pública. Había caído desde la cima de su sueño hasta el fondo de la desesperación, humillado en la misma ciudad donde una vez se atrevió a soñar con la dignidad. Una ciudad pequeña tiene una memoria larga y una lengua afilada. Para los habitantes de Zacatecas, la historia de la familia Orozco era, hasta entonces, un cuento de éxito. Veían a Rosa como una mujer admirable, una guerrera que había criado a 2 hijos maravillosos mientras su marido trabajaba en el norte. La casa imponente, el coche nuevo, la educación de los hijos, todo se atribuía a su gestión y fuerza. Era un pilar de la comunidad, una figura respetada. La llegada de Miguel en su estado lamentable no sacudió esa narrativa. Al contrario, la reforzó. La versión de Rosa se extendió como la pólvora. «Nos dejó hace mucho tiempo», les decía a sus amigas, con lágrimas de cocodrilo en los ojos. «Encontró otra vida allá. Ahora que está viejo y sin nada, ha vuelto aquí, esperando que lo cuidemos». ¿Qué clase de hombre hace eso? La comunidad, sin cuestionar, abrazó esa versión. Era más fácil, más digerible. Miguel se convirtió en el paria, la personificación del fracaso. Los mismos vecinos que antes elogiaban el sacrificio del marido lejano, ahora lo señalaban en la calle. «Debe haberse gastado todo el dinero en bebida y mujeres», comentaba una señora en la cola del mercado. «Pobre Rosa, tener que soportar esta vergüenza ahora», decía otro. Miguel sentía el peso de esas miradas a cada paso.
Cuando intentaba acercarse a antiguos conocidos, cambiaban de acera o los saludaban con una frialdad cortante. Nadie le ofreció ayuda. Nadie le preguntó su versión de la historia. Su sentencia ya había sido dictada por el Tribunal de la Opinión Pública y él era culpable. Intentó buscar trabajo, pero ¿quién contrataría a un hombre de 72 años con aspecto de mendigo y la reputación de haber abandonado a su familia? Las puertas se cerraban antes de que pudiera siquiera presentarse. La humillación era un veneno lento. Era la mirada de lástima del panadero al entregarle el pan viejo. Era el grupo de jóvenes que se rió cuando tropezó en la acera. Era el silencio a su alrededor en la plaza, como si fuera una estatua de la desgracia que todos preferían ignorar. Lo más doloroso era ver su antigua vida sucediendo sin él. Veía pasar el coche de Rosa con ella y Eduardo dentro, riendo. Veía a Sofía salir con sus amigas, vestida con ropa de moda que él había pagado. Veía a Santiago, su hijo ingeniero, conduciendo un coche que, indirectamente, él también había comprado. Vivían en el mundo que él construyó, mientras él estaba exiliado en el inframundo de la vergüenza. Empezó a cuestionarse. Quizás tenían razón, quizás era un fracasado. 22 años de su vida habían resultado en esto: dormir en un banco, hambriento, solo y despreciado por todos. La esperanza, la fuerza que lo hizo cruzar el desierto y soportar décadas de trabajo agotador, finalmente comenzó a desvanecerse. Estaba en el fondo del pozo, y la oscuridad era total. No veía salida. La historia de Miguel Ángel Orozco Méndez había llegado a su trágico y solitario final. En la cima de su desesperación, cuando la idea de simplemente rendirse parecía la única salida lógica al sufrimiento, un encuentro fortuito cambió el curso de su destino. Miguel estaba sentado en su banco habitual de la plaza, mordisqueando un trozo de pan duro, cuando un hombre bien vestido, con traje y un maletín de cuero, se detuvo frente a él. «¿Miguel? ¿Miguel Ángel Orozco? ¿Eres tú de verdad?», preguntó el hombre, la voz mezclando sorpresa e incredulidad. Miguel levantó la vista. El rostro le era familiar, pero las arrugas de la edad y el barniz del éxito lo hacían difícil de reconocer. Vio los ojos del hombre abrirse de par en par al darse cuenta de su estado: la ropa sucia, la barba descuidada, la mirada vacía. «Soy Ricardo Vargas. Crecimos juntos, aquí en esta misma ciudad. Jugábamos al fútbol en este mismo parque. Ricardo». El nombre abrió una grieta en la niebla de su memoria. Ricardito, su mejor amigo de la infancia. El chico flaco que soñaba con ser abogado para luchar contra las injusticias. Habían perdido el contacto cuando Miguel se fue al norte. Ver la lástima y la confusión en el rostro de su amigo fue otro golpe para el orgullo de Miguel. Intentó levantarse avergonzado, queriendo huir, pero Ricardo le puso una mano firme en el hombro. «Miguel, por el amor de Dios, ¿qué te ha pasado? He oído las historias, que habías abandonado a tu familia, pero viéndote ahora, no tiene sentido». La amabilidad en la voz de Ricardo, la ausencia de juicio, fue lo que rompió el dique de dolor que Miguel había estado conteniendo. Por primera vez desde que fue deportado, lloró. No un llanto silencioso, sino sollozos profundos, convulsivos, que sacudían su frágil cuerpo. Eran las lágrimas de 22 años de soledad, de traición, de humillación. Ricardo no dijo nada. Solo se sentó a su lado en el banco, manteniendo la mano en su hombro, un gesto de solidaridad que valía más que 1000 palabras. Esperó hasta que los sollozos de Miguel disminuyeron y se convirtieron en un suspiro tembloroso. «Ven», dijo Ricardo, con una autoridad tranquila. «No vas a pasar ni un minuto más así. Vienes conmigo». Llevó a Miguel a su oficina, un lugar limpio y ordenado que olía a libros y a café. Le dio una taza de café caliente, que Miguel sostuvo con manos temblorosas, el calor extendiéndose por sus dedos fríos.
Por primera vez en semanas, alguien lo trataba como a un ser humano. Ahora, cuéntamelo todo, dijo Ricardo sentándose frente a él. Empieza desde el principio y no omitas nada. Vacilante al principio, Miguel comenzó a hablar. Las palabras salieron a borbotones, tropezando unas con otras. Le contó sobre el desierto, sobre las manos sangrantes, sobre los años de trabajo, sobre cada dólar enviado. Le contó sobre las conversaciones que se enfriaron, sobre la alcancía que habla, sobre la graduación ausente, sobre Eduardo. Y, finalmente, le contó sobre los golpes en la puerta, sobre la traición de Rosa, sobre la deportación y la humillación de su regreso. Ricardo escuchó en silencio, su rostro transformándose de la compasión a una furia contenida. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, la única manifestación de su creciente rabia. Cuando Miguel terminó, el silencio en la oficina era pesado. «Eso es monstruoso», dijo Ricardo, con la voz baja y tensa. «Lo que ella hizo no es solo inmoral, Miguel, es criminal». Se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de Miguel. «Pero para luchar contra esto, necesitamos más que tu palabra. La palabra de ella, la mujer respetable, contra la tuya, el fracasado. Necesitamos pruebas, Miguel. ¿Tienes algo? Cualquier cosa. Un recibo viejo, una carta, un testigo». El corazón de Miguel dio un vuelco. La esperanza, una emoción que creía muerta, comenzó a parpadear dentro de él. Débil, pero persistente. Pensó en la carpeta azul, escondida no en Houston, sino en el único lugar seguro que tenía en México, la casa de una tía anciana en un pueblo vecino, a donde la había enviado años antes, para guardar unos papeles importantes. Miró a Ricardo, y por primera vez en mucho tiempo un brillo de determinación apareció en sus ojos cansados. «Sí», dijo, con la voz firme. «Tengo pruebas, lo tengo todo». La declaración de Miguel flotó en el aire de la oficina de Ricardo, cargada de un peso inmenso. «Lo tengo todo». No era una fanfarronada, sino la afirmación tranquila de un hombre que, sin saberlo, había pasado años forjando el arma para su propia liberación. Ricardo se inclinó aún más, la incredulidad y la emoción profesional brillando en sus ojos. «¿Todo? ¿Qué quieres decir con todo, Miguel?» «Cada vez que enviaba dinero», comenzó Miguel, la voz ganando fuerza con cada palabra. «Guardaba el recibo, cada transferencia, cada depósito, durante años. Tengo copias de las escrituras de los terrenos, de los documentos de la casa. Ella me las mandó y yo las guardé». La mente de Ricardo, el abogado, comenzó a trabajar a toda velocidad. Eso lo cambiaba todo. La historia de Miguel dejaba de ser un drama familiar trágico para convertirse en un caso documentado de fraude, apropiación indebida y enriquecimiento ilícito. «¿Dónde están esos papeles, Miguel? ¿Dónde están ahora?», preguntó Ricardo, la urgencia en su voz. «Están a salvo. Con mi tía Inés, en Fresnillo. Se los envié hace unos años. Le dije que eran papeles importantes y le pedí que los guardara en un lugar donde nadie los encontrara. Tenemos que ir a buscarlos». «Ahora», dijo Ricardo, ya levantándose y cogiendo las llaves del coche. El viaje a Fresnillo se hizo en un silencio tenso, pero era un silencio diferente al de la desesperación. Era el silencio de la anticipación, de la preparación para la batalla. Por primera vez, Miguel no huía ni deambulaba sin rumbo, tenía un propósito. Ricardo le prestó ropa limpia y se afeitó en el pequeño baño de una gasolinera. Cuando se miró en el espejo, vio un atisbo del hombre que solía ser, un hombre cansado, envejecido, pero con una chispa de lucha en los ojos. La tía Inés, una mujer frágil con ojos amables, los recibió con sorpresa y afecto. No sabía de la situación de Miguel, y él le pidió a Ricardo que no se lo contara para no preocuparla. Solo dijo que necesitaba los papeles importantes. La anciana fue a un viejo baúl de madera, rebuscó bajo mantas y ropa de cama, y de allí sacó la carpeta de plástico azul cubierta de polvo, pero intacta.
Miguel tomó la carpeta con manos que temblaban, no de debilidad, sino de emoción. La abrió sobre la mesa de la cocina de su tía. Dentro, perfectamente organizados, estaban los testimonios de su vida. 260 comprobantes de envío, recibos de Western Union y otras agencias, copias de transferencias bancarias y, lo más importante, las copias de las escrituras a su nombre. Ricardo tomó uno de los recibos, luego otro y otro más. Sus ojos recorrieron las fechas, las cantidades. Silbó en voz baja: «Dios mío, Miguel, esto es una montaña de pruebas. Es la vida de un hombre en papel». El brillo de la esperanza, que antes era solo una chispa, se convirtió en una llama viva en el pecho de Miguel. Ver esos papeles, tocarlos, era como recuperar partes de su alma que creía haber perdido para siempre. No era solo su palabra contra la de ella, era su palabra respaldada por 22 años de pruebas irrefutables. «Con esto, Miguel», dijo Ricardo, volviendo a colocar los papeles en la carpeta con un cuidado casi reverente, «no solo vamos a luchar, vamos a ganar». En el camino de regreso a Zacatecas, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Miguel miró por la ventanilla del coche, a la tierra que lo vio nacer, que lo vio partir y que lo había recibido con tanto desprecio. Pero ahora ya no se sentía como un fracasado, se sentía como un hombre que estaba a punto de reclamar lo que era suyo por derecho, su historia, su dignidad y su justicia. La oficina de Ricardo se transformó en un cuartel general de guerra. El escritorio principal se despejó para dar cabida a la carpeta azul y su contenido. Durante días, los dos hombres trabajaron incansablemente. Miguel, con su memoria precisa, recordaba el propósito de cada gran envío de dinero. «Este fue para el enganche del primer terreno», decía, señalando un recibo de 2001. «Este otro para la losa del segundo piso de la casa. Este para el coche». Ricardo, por su parte, transformaba esos recuerdos en una línea de tiempo legal. Organizó los comprobantes cronológicamente, sumando las cantidades, creando una hoja de cálculo que detallaba la inyección masiva y continua de capital que Miguel había hecho en la economía familiar. El valor total era astronómico, mucho más allá de lo que cualquiera en Zacatecas podría imaginar que un simple jardinero en Estados Unidos pudiera ganar. Pero las pruebas financieras eran solo el principio. Ricardo sabía que necesitaba más para construir un caso irrefutable. Utilizó las copias de las escrituras que Miguel tenía y fue al registro de la propiedad. Lo que descubrió allí fue la pieza que faltaba en el rompecabezas. «Miguel, no te lo vas a creer», dijo Ricardo, regresando a la oficina con una expresión sombría. «Rosa vendió uno de los terrenos hace 6 meses, y la firma en el contrato de venta no es la tuya. Es una falsificación, y una muy buena». La noticia cayó como una bomba. No solo lo había traicionado y robado, sino que también había cometido un delito federal. Y no se detenía ahí. Ricardo descubrió que había un proceso en marcha para transferir la propiedad de la casa principal a una empresa recién creada. El dueño de la empresa, Eduardo. «Estaban limpiando el terreno, Miguel», explicó Ricardo, la rabia en su voz. «El plan era claro. Deportarte, difamarte para que nadie te creyera, y mientras estuvieras quebrado y desacreditado, transferirían todos los bienes y desaparecerían con el dinero. Tu deportación no fue solo un acto de crueldad, fue parte de un plan de negocios». La revelación fue impactante, pero también liberadora. La crueldad de Rosa ahora tenía una lógica, por perversa que fuera. No era solo desprecio, era avaricia calculada. Con esta nueva información, el caso adquirió una nueva dimensión. Ya no era una disputa civil sobre bienes, era un caso penal de fraude, falsificación y conspiración. Ricardo comenzó a buscar más testigos.
Contrató a un investigador privado en Houston que, con sorprendente facilidad, encontró a vecinos del antiguo apartamento de Miguel. Varios de ellos estaban dispuestos a testificar, bajo declaración jurada, que Miguel vivía allí con Rosa, que era un hombre trabajador y tranquilo, y que presenciaron la redada de los agentes de inmigración. Una vecina en particular recordaba claramente haber oído a Rosa gritar desde dentro del apartamento que no lo conocía. En Zacatecas, Ricardo encontró a un ex empleado de uno de los negocios de Eduardo que había sido despedido injustamente. El hombre, resentido, contó sobre la relación de Eduardo y Rosa, confirmando que eran amantes desde hacía años y que él a menudo se jactaba de cómo la viuda de marido vivo lo mantenía, pieza por pieza. La verdad estaba saliendo a la luz. El castillo de naipes de Rosa estaba a punto de derrumbarse. Miguel, que semanas antes dormía en un banco de la plaza, ahora observaba, fascinado y aprensivo, mientras su amigo de la infancia montaba la maquinaria de la justicia que expondría la verdad para que toda la ciudad la viera. El primer trueno de la tormenta que se avecinaba fue el sonido de un oficial de justicia golpeando la puerta de la casa de 2 pisos. Rosa y Eduardo fueron formalmente notificados, recibiendo las citaciones para comparecer ante el tribunal. La acción legal emprendida por Miguel Ángel Orozco Méndez ya no era un secreto. La noticia se extendió por Zacatecas con la velocidad de un reguero de pólvora. Al principio hubo incredulidad y burla. El viejo mendigo demandando a la pobre Rosa, ¡qué chiste!, decían algunos. Pero la narrativa comenzó a cambiar cuando los detalles de la demanda se filtraron a la prensa local. Un pequeño periódico conocido por su periodismo de investigación se hizo eco de la historia. El titular era explosivo. Hombre deportado tras 22 años de trabajo, acusa a esposa de fraude millonario. El artículo detallaba las acusaciones, mencionando los más de 260 comprobantes de envío de dinero y la acusación de falsificación de firma. La historia era una bomba. La imagen de Rosa como la esposa sufrida y abandonada comenzó a resquebrajarse. La gente empezó a recordar. Es verdad, Miguel siempre fue un hombre trabajador. ¿Cómo pudo construir todo eso sola después de todo? Las semillas de la duda fueron plantadas. El punto de inflexión llegó cuando el reportaje del periódico fue acompañado por una pieza en la radio local. Ricardo, con su habilidad de orador, dio una entrevista cuidadosa, sin revelar todas las pruebas, pero presentando un retrato convincente del sacrificio de Miguel y la posterior traición. Y entonces apareció el video. El investigador en Houston logró obtener la grabación de la cámara corporal de uno de los agentes de inmigración de aquella noche fatídica. La calidad era granulada, el audio un poco apagado, pero era inconfundible. La voz de Rosa, clara y firme, diciendo en inglés: «Ese hombre invadió mi casa, no lo conozco». El video se hizo viral en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp de la ciudad. Ver y oír la traición con los propios ojos y oídos fue devastador para la reputación de Rosa. Ya no había lugar para la ambigüedad. La mujer que la ciudad admiraba era una mentirosa. El fracasado que despreciaban era la víctima. La marea de la opinión pública cambió con una fuerza brutal. Las mismas personas que antes susurraban contra Miguel, ahora susurraban contra Rosa. Se convirtió en una paria en su propia ciudad. Sus amigas dejaron de contestar sus llamadas. Era el blanco de miradas de desprecio en el supermercado. La casa que era su palacio se convirtió en su prisión. Para Santiago y Sofía, el shock fue aún mayor. Se enfrentaron a la verdad cruda y desnuda, no solo sobre la traición de su madre, sino sobre el origen de cada comodidad que disfrutaban. El padre que les daba vergüenza era, en realidad, el héroe silencioso de sus vidas. La vergüenza que sentían antes fue reemplazada por un nuevo tipo de vergüenza, mucho más profundo y corrosivo. La vergüenza de sí mismos, de su ingratitud, de su ceguera.
La tormenta de la verdad había llegado y estaba barriendo la ciudad, limpiando las mentiras y revelando todo lo que había estado oculto. El día del juicio se acercaba y ahora no era solo Miguel quien esperaba justicia, era toda una ciudad. La sala del tribunal estaba abarrotada. El caso de Miguel Ángel Orozco Méndez contra Rosa Morales y Eduardo Ramírez se había convertido en el evento más comentado en Zacatecas en años. A un lado de la sala se sentaba Miguel junto a Ricardo. Llevaba un traje sencillo, prestado por su amigo, y su rostro era una máscara de calma digna. No miraba a nadie, solo al frente, como si viera más allá de las paredes de ese lugar hacia el final de un largo viaje. Al otro lado, Rosa y Eduardo parecían mundos aparte. Eduardo, normalmente tan seguro de sí mismo, estaba pálido y sudaba visiblemente, sus ojos moviéndose nerviosamente por la sala. Rosa, por otro lado, mantenía una fachada de arrogancia desafiante. Vestía sus mejores ropas, como si su apariencia pudiera de alguna manera negar la sordidez de las acusaciones. Lanzaba miradas de puro odio en dirección a Miguel. El juicio comenzó. El abogado de Rosa intentó pintar a Miguel como un oportunista, un hombre que regresó de la nada para intentar extorsionar a su exitosa exesposa. Pero su narrativa se derrumbó rápidamente ante el peso de las pruebas de Ricardo. Ricardo no fue dramático. Fue metódico, implacable. Presentó la carpeta azul, que fue marcada como prueba número 1. Llamó a un perito financiero que, en un gráfico proyectado en la pared, mostró el flujo de dinero de Miguel desde Estados Unidos a las cuentas de Rosa a lo largo de 22 años, correlacionando los depósitos con las adquisiciones de propiedades y bienes. La suma total hizo que un murmullo recorriera la sala. Luego presentó el informe del perito calígrafo, que confirmó sin sombra de duda que la firma de Miguel en el contrato de venta del terreno era una falsificación. Presentó las declaraciones juradas de los vecinos de Houston y, como golpe de gracia, pidió permiso al juez para mostrar el video de la cámara corporal del agente de inmigración. La sala quedó en silencio absoluto, mientras la voz de Rosa resonaba, nítida y fría. No lo conozco. El impacto fue visceral. Varios miembros del jurado miraron a Rosa con una expresión de repulsión. Su fachada finalmente comenzó a resquebrajarse. Una vena pulsaba en su sien. El testimonio más conmovedor, sin embargo, fue el del propio Miguel. Guiado por las amables preguntas de Ricardo, contó su historia. No con rabia ni autocompasión, sino con una tristeza simple y profunda. Habló del desierto, del trabajo, de la nostalgia por sus hijos. Habló de la promesa que le hizo a Rosa. Cuando describió cómo se sintió al oír la frase «alcancía que habla», su voz se quebró y la sala entera pareció contener la respiración. No estaba actuando, simplemente estaba exponiendo su alma herida. Cuando el abogado defensor lo interrogó, tratando de provocarlo y hacerlo parecer incoherente, Miguel permaneció tranquilo. ¿No le parece extraño que solo ahora, después de tantos años, venga a reclamar ese dinero?, preguntó el abogado con sarcasmo. Miguel miró directamente al jurado. «Nunca vine a reclamar el dinero», dijo con la voz firme. «El dinero era para ellos, era un regalo. Vine a reclamar mi vida, la vida que ella intentó borrar cuando dijo que no me conocía». En ese momento, el caso quedó decidido, no en los libros de leyes, sino en los corazones y las mentes de todos en la sala. La verdad, silenciosa durante tanto tiempo, finalmente había encontrado su voz. El día del veredicto llegó. La tensión en la sala del tribunal era casi insoportable. Miguel sentía el corazón latir con fuerza, un eco de aquella noche en Houston, pero esta vez no era miedo, era expectación. El presidente del jurado se levantó, sin mirar a los acusados. En el caso del Estado contra Rosa Morales, nosotros, el jurado,
La declaramos culpable de todos los cargos: fraude, falsificación y conspiración. Un suspiro colectivo recorrió la sala. En el caso contra Eduardo Ramírez, lo declaramos culpable de conspiración y fraude. Rosa palideció, la máscara de arrogancia desmoronándose en pura conmoción. Eduardo simplemente se cubrió el rostro con las manos. El juez, un hombre de semblante severo, golpeó el mazo. El tribunal acepta el veredicto del jurado. Se dirigió a los acusados, la voz resonando con autoridad. Las acciones que ustedes cometieron representan no solo delitos contra el Estado, sino una profunda violación de la confianza humana. Explotaron el sacrificio de un hombre, robaron el fruto de su trabajo e intentaron aniquilar su propia existencia. Es una demostración de avaricia y crueldad que este tribunal no puede ignorar. La sentencia fue dura. Rosa fue condenada a 12 años de prisión. Eduardo, considerado el autor intelectual de parte del esquema financiero, a 15. Todos los bienes adquiridos con el dinero de Miguel, la casa, el terreno restante, los coches, fueron revertidos a su nombre. La justicia, lenta y ardua, finalmente se había hecho. Mientras los oficiales se llevaban a una Rosa llorosa y a un Eduardo aturdido fuera de la sala, la atención de Miguel se centró en el fondo del tribunal. Allí, encogidos, estaban Santiago y Sofía. Lo habían observado durante todo el juicio, sus rostros una mezcla de horror, culpa y un dolor inmenso. Ahora caminaban hacia él, dudando a cada paso. Cuando llegaron a él, no pudieron hablar, solo lloraron. Eran las mismas lágrimas que Miguel había soñado con secar cuando eran niños, pero ahora nacían de un dolor adulto, el dolor del arrepentimiento. «Papá», comenzó Santiago con la voz quebrada. «Papá, perdónanos. Nosotros no sabíamos. Fuimos tan ciegos, tan ingratos. Nosotros...» No pudo terminar. El peso de la culpa lo ahogó. Sofía sollozaba incontrolablemente. Miguel miró a sus hijos, ahora adultos, rotos por la verdad. Vio la vergüenza en sus ojos, la misma vergüenza que ellos una vez sintieron por él, ahora dirigida hacia sí mismos. Por un momento, podría haber sido duro, podría haberles dicho cuánto lo habían herido. Pero mirándolos, no vio a los jóvenes ingratos que lo ignoraron. Vio a los niños cuyos rostros lo mantuvieron vivo en el desierto. Abrió los brazos, y ellos se aferraron a él, el hijo ingeniero y la hija diseñadora, llorando en el pecho del padre que habían rechazado. Miguel los abrazó con fuerza, las lágrimas finalmente corriendo por su propio rostro. No eran lágrimas de tristeza ni de victoria. Eran las lágrimas de un padre que, a pesar de todo, nunca dejó de amar a sus hijos. El perdón no necesitó ser dicho. Fue dado y recibido en ese abrazo, en el silencio de un tribunal que acababa de devolverle la vida. Miguel Ángel Orozco Méndez ahora vive en la casa de 2 pisos con tejas rojas. Las primeras semanas fueron extrañas. El silencio era profundo. Cada habitación resonaba con los recuerdos de una vida en la que no había participado. Pero, poco a poco, comenzó a hacer de ese lugar su hogar. Plantó un pequeño jardín en la parte de atrás, tal como siempre había soñado, y pasaba las mañanas cuidando sus tomates y pimientos, con las manos en la tierra, como en su juventud. La ciudad que antes lo despreciaba, ahora lo trataba con un respeto reverente. Se convirtió en un símbolo local de perseverancia y justicia. La gente lo saludaba en la calle, no con lástima, sino con admiración. Ya no era el fracasado, sino Don Miguel, un hombre que se enfrentó a la traición y salió victorioso. La relación con sus hijos se está reconstruyendo día a día. Es un proceso lento, lleno de conversaciones difíciles y silencios cargados. Santiago y Sofía lo visitan regularmente, no por obligación, sino por un deseo genuino de reconectar con el padre que apenas conocían. Le traen el almuerzo, se sientan con él en el jardín y por primera vez hacen preguntas.
Le preguntan sobre su vida en Houston, sobre sus trabajos, sobre sus sueños. Están finalmente escuchando su historia. El perdón fue dado, pero la confianza se está cultivando como las plantas en su nuevo jardín. Miguel no es un hombre rico. El dinero de la venta del terreno robado fue recuperado, y la casa es suya, pero vive de forma sencilla. La victoria para él nunca fue sobre la riqueza material. Fue sobre la recuperación de su dignidad, de su identidad. Fue sobre poder caminar con la cabeza en alto en su propia ciudad. A veces, al atardecer, se sienta en el porche, mirando el cielo de Zacatecas, el mismo cielo que miraba cuando era un joven soñador. Piensa en su viaje, en el desierto, en la soledad, en la traición y finalmente en la redención. No hay amargura en su corazón, solo una paz tranquila, la paz de un hombre que ha sobrevivido a la tormenta y ha encontrado un puerto seguro. Su historia es un poderoso recordatorio de que ningún sacrificio permanece oculto para siempre y que la verdad, por mucho que se entierre, siempre encuentra un camino hacia la luz. La dignidad de un hombre puede ser atacada, robada y pisoteada, pero mientras haya una chispa de esperanza y el coraje para luchar, nunca podrá ser verdaderamente destruida. El sol se pone y un nuevo amanecer, el primero de muchos en su nueva vida, le espera a Miguel. La jornada de Miguel nos enseña sobre la fuerza silenciosa que reside en los rincones más profundos del espíritu humano. Si su búsqueda de justicia y dignidad te ha conmovido, nos encantaría saberlo. Deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos. Tu suscripción y tu like son más que simples clics, son un reconocimiento de que historias de resiliencia como esta merecen ser contadas y escuchadas. Te agradecemos por acompañarnos hasta el final y esperamos verte en nuestra próxima historia.